Y alguno de mis hermanos que me viene a traer algo capaz. Ay, ay, ay. No viven conmigo, pero... Bueno, chicas, hoy es el repaso del tercer parcial, ¿sí? De auxiliar de enfermería, que va a incluir la clase de higiene y confort y la de farmacología. La clase de higiene y confort se la di hace mucho, y yo creo que les volví a pasar de nuevo ahora, esta semana, porque estoy medio confundida, porque ustedes y la otra comisión de los martes están iguales, así que por ahí me confundí, pero creo que les volví a pasar todo de nuevo, y si no, ustedes me avisan y les vuelvo a pasar todo de nuevo, ¿sí? Si quieren los links de la clase, yo les recomiendo que vayan a mi perfil de YouTube, y está la playlist. El que no sabe lo que es la playlist, a ver si les puedo mostrar lo que es eso. Les muestro, chicas, voy a perder un poquito de tiempo, pero así igual todo el mundo lo ve, porque también los que tienen grabados, muchos saben lo que es y otros no. A ver si se ve acá. Ustedes están viendo mi pantalla que dice Zoom. Sí, sí. Bueno, ahora voy a ir a YouTube. ¿Están viendo que se está cambiando a YouTube? Sí. Bueno, ustedes van a ir a mi perfil, o sea, van a buscar cualquiera de mis videos, ¿sí? Cualquiera de los videos que ustedes tengan míos, se van a ir, van a encontrar, por ejemplo, este video, ¿sí? Y ustedes van a entrar, hagan de cuenta que es este, ¿sí? Entonces, ustedes van a entrar acá, a donde dice Celeste López, ¿sí? Y van a encontrarse con esto, ¿sí? Y ustedes van a ir a lista de reproducción, ahí está Villar que vino, van a encontrarse con esto, ¿sí? Y van a ver que acá dice comisión de los sábados a las 14, comisión de los sábados a las 9, ¿sí? Ustedes son comisión de sábado a las 9 y se meten acá, dice ver lista de reproducción. Y les va a aparecer así. Y acá van a tener todas las clases de ustedes y las que no estuvieron ustedes también, ¿sí? Porque, o sea, yo lo que hice fue que las clases que ustedes no tuvieron las completé con clases que les di a otros alumnos. Y así ustedes tienen desde la primera clase, ¿vieron? Están todas, hasta, bueno, y acá, fíjense que están las clases que le estaba diciendo hoy. Y acá está desde, a ver, acá está la de higiene y confort, que es la clase 9, ¿sí? Hipertensión no entra, ACV tampoco entra, pero está la primera parte de farmacología. Después está la segunda, la tercera parte, y todo esto, esta de la última clase, que es de hipertensión arterial, no va a entrar tampoco, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes cada vez que necesiten entran de la misma manera y ahí van a estar todas las clases, hasta la última. Bueno, visto y considerando esto, volvemos ahora sí a la clase que estábamos viendo. Esperen que le voy a poner presente a la compañera Villar y ya seguimos. Bueno, ahora sí. Estaba bueno que eso quede grabado también para que les sirva para el final, porque cuando tengan el final no van a saber de dónde sacar aparte de la otra. Bueno, ¿pueden apagar los micrófonos? Hay alguien que está haciendo ruido. Bueno, de la parte de higiene y confort, lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Es, primero, ¿para qué sirve esto de la higiene y confort? ¿Sí? Y acá dice que la mayoría de las veces el sujeto de atención necesita asistencia en la higiene personal, o por lo menos consejo para llevarla a cabo. Obviamente que es en el periodo que se encuentra a nuestro cargo, ¿no? Y en esos cuidados debemos asistirlos y suplir sus necesidades de higiene y confort. ¿A qué me refiero? Si bien el paciente siempre va a tener, puede ser que el paciente sea dependiente, o sea, totalmente dependiente de nosotros, como son las personas que están en coma, o personas muy ancianas, o alguno que tenga una discapacidad o incapacidad. Hay otros que van a ser semidependientes, que van a poder hacer algunas cosas por sí solos y otras cosas no, ¿sí? Y hay otros que van a ser totalmente dependientes, que van a poder hacerse todos solas. Por ejemplo, hay personas que están esperando una cirugía, pero una cirugía que no les impide hacer nada, y se pueden hacer todo este tipo de procesos solos. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer en cada etapa, ¿no? Los que son independientes, ¿sí? Igualmente yo tengo que observar si la persona se está bañando todos los días o día por medio según el protocolo de la institución, ¿sí?
es también mi obligación ver si el paciente se está lavando los dientes, si el paciente está teniendo cambio de su ropa, si el paciente está teniendo, ¿cómo se llama? Si el paciente le están cambiando las sábanas, o sea, tenemos que cambiarle las sábanas, ¿sí? Todo ese tipo de cosas uno tiene que observar e indicarle igual. Cuando el paciente es semidependiente, por lo general, vamos a adaptar el cuidado a las necesidades del paciente. A veces por ahí, de la cintura para abajo no se puede movilizar, pero de la cintura para arriba sí se puede movilizar. Entonces yo le voy a acercar los materiales, por ejemplo, para que se lave los dientes, ¿sí? Y una cosa que yo dije en la clase de higiene y confort, y ahora se las repito, imagínense, siempre ustedes colóquense en el lugar del paciente cuando van a efectuar este tipo de cuidados, ¿sí? Porque imagínense que ustedes están semidependientes o totalmente dependientes de una enfermera y va a venir su visita, sus familiares, que es el único momento que ustedes están esperando ese momento. No quieren ni abrir la boca porque no se han lavado los dientes en días. La enfermería debe cuidar que su paciente esté cómodo, ¿sí? En general, siempre pónganse en el lugar del paciente. No sean ese tipo de enfermera que va por ir, por favor, ¿sí? Bueno, entonces le acercamos los productos, etcétera. Si el paciente puede caminar, pero necesita, por ejemplo, apoyo, como puede ser una persona de la tercera edad que necesita, que deambula, pero que no es totalmente independiente, debemos acompañarlo al baño, por ejemplo, para vigilar que el paciente no se caiga, observar que se esté haciendo correctamente el lavado, ¿sí? Por ahí nosotros no intervenimos en el acto de bañarlo, pero sí debemos acompañarlo, ¿sí? Para evitar accidentes. Muchos ancianos entran a la guardia, no, entran al servicio o están a nuestros cuidados totalmente sanos, pero con sus incapacidades de la edad y terminan quebrados y a veces hasta eso les perjudica a tal punto que los lleva a la muerte, simplemente porque enfermería no acompaña como debe, ¿sí? Hagámonos cargo de nuestras obligaciones, ¿sí? No solamente limitando a lo mínimo indispensable, sino a lo que corresponde. Esa persona que está a nuestro cargo es la persona más importante de la vida de alguien, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Cuando yo empecé a trabajar, tenía a mi hijo muy chiquitito, tenía 5 meses de edad, me acuerdo. Y yo siempre decía, hay alguien que está cuidando a mi hijo. Dios cuida a mi hijo como yo cuido a mi paciente. Piensen eso siempre, que alguien está esperando a esa persona, ¿sí? Y que merece nuestro total respeto y nuestra total integridad como profesionales, ¿sí? Diciendo esto, cuando el paciente es totalmente dependiente, aún más. Eso ahí vamos a utilizar todo esto que les voy a explicar. Y bueno, y ahí vamos a realizar el baño en la cama, ¿sí? De todo esto que le dije, lo importante que quiero que sepan es que para los materiales que necesito, ¿sí? Para hacer el baño en la cama, son, por ejemplo, bueno, creo que acá tengo una imagen, sí, acá está, y acá tengo otra imagen, ¿sí? Necesito guantes, toallas de baño, toalla de cara, jabón, artículos de higiene personal, agua tibia. Si no hay agua tibia en el servicio, le dicen a un familiar, vaya, puede buscarme agua tibia en la cocina, conseguir agua tibia en otro servicio, o ustedes mismos vayan, ¿sí? No bañen al paciente con agua fría. Hay gente que no tiene compasión y no tiene corazón y lo ha hecho, yo lo he visto, no es algo que invento, ¿sí? Imagínense que encima de todo lo que está padeciendo la persona, lo bañamos con agua fría. No, ¿sí? Chata, palangana, jarra, apósitos, ropa de sujeto de atención, ropa de cama, bolsa para la ropa. Por lo general, las unidades tienen este tipo de carros, ¿sí? Van a la guardia y también cuando van un geriátrico, puede ser. Las instituciones suelen tener este tipo de carros. Si ustedes están en una domiciliaria, se adaptan a lo que está en la casa, pero siempre tienen que tener una bolsa. Esta es la bolsa donde va la ropa sucia, ¿sí? En este caso está de este lado. Acá, por ejemplo, este carro tiene los guantes, tiene la palangana, la jarra está más provista que esta. Se nota que este todavía no le había colocado. Pero acá tienen la sábana, las toallas, ¿sí? Siempre, siempre aprovisten todo lo que necesitan, todo el material antes de empezar a desvestir al paciente, ¿sí? Bueno, ingresan con el carro,
agarran todo lo que necesitan, ¿sí? Y bueno, ¿qué vamos a decir después de ver qué material necesitamos? Que el baño elimina el sebo acumulado del cuerpo, elimina el sudor, las células cutáneas y algunas bacterias, ¿sí? ¿Y por qué dice algunas bacterias? Porque el baño quirúrgico es el único en el cual buscamos eliminar la mayor cantidad, y a veces el baño quirúrgico lo que hacemos es con un preparado de iodopovidona, y se baña con eso, que es un antiséptico, ¿sí? Pero por lo general no tenemos que usar antiséptico, porque eso, recuerden, mata las bacterias buenas de nuestra flora natural, la cual es útil para protegernos. Entonces, en este caso vamos a bañarlo con jabón, el jabón que tenga el paciente, o si la institución posee un jabón, o los baños fácil, que yo ya se los había comentado, con lo que necesite, ¿sí? Recuerden que también produce sensación de bienestar, eso es más que lógico, también es refrescante, relajante, mejora la moral, el aspecto, la autoestima. Un paciente que no se baña, que no lo bañan, en los públicos suele pasar eso, de que no bañan a los pacientes. Por favor, bañen a sus pacientes. Piensen lo que significa para uno estar bañado y estar limpio, ¿sí? Dice, no es infrecuente que los pacientes que han pasado una noche inquieta, eso también, por ejemplo, el paciente no duerme a la noche, lo bañamos, el paciente se relaja y logra dormir. Principalmente los pacientes que están pasando por una situación de dolor, que no pueden dormir, ¿sí? Y otra de las cosas que está muy buena en el momento del baño es que ahí podemos utilizar para inspeccionar al paciente, para evaluarlo, para ver cómo está esa piel, para ver si está formándose algún tipo de úlcera por presión, más conocido como escara, si el paciente tiene algún edema en las piernas, si tiene algún enrojecimiento, si ustedes observan algún cambio. Pueden observar también el estado si, ¿cómo se llama? Si tiene alguna erupción, si el paciente tiene buena movilidad, si el paciente está consciente, porque a veces uno le da órdenes, por ejemplo, levante el brazo, levante la pierna, puede levantar la cola, y si el paciente está lúcido, ¿sí? Utilicen ese tiempo de baño como algo para que pueda sumarle a otras cosas que ustedes necesitan saber del paciente. Obviamente que acá no lo nombré, pero por favor, obviamente que ustedes van a guardar, lo primero que hacen es guardar la intimidad del paciente, ¿sí? Si el paciente está en una habitación solo, bueno, cierran la puerta, sacan a todos los familiares, salvo que el paciente les diga, no, yo quiero que tal persona me acompañe y la pueda asistir. ¿Sí? Si no, afuera todos los familiares. Si el paciente tiene una compañía, se coloca un biombo. Si no hay biombo, le piden al otro paciente que por favor se dé vuelta. Se cierran las ventanas, se acomoda todo para que el paciente esté cómodo, ¿sí? Y uno le dice al paciente lo que le va a hacer, que no tenga vergüenza, etcétera. Siempre, siempre, siempre cuidando su intimidad, su dignidad, y tratándolo de hacer sentir seguro y disminuyendo cualquier tipo de situación incómoda, ¿sí? Porque de por sí el hecho de estar desnudo frente a otra persona, a cualquiera de nosotros nos daría vergüenza, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta mucho, mucho, mucho la integridad del paciente, la dignidad del paciente y la situación que está pasando. Bueno, de acá, por favor, estén atentos a los materiales que van a necesitar y para qué sirve el baño, ¿sí? Estas dos cosas. Luego, el cepillado de dientes, como yo ya les estaba explicando, ¿sí? Que sirve para eliminar las partículas de alimentos alrededor de los dientes y entre los dientes, también la placa dental, favorecer la sensación de bienestar, evitar úlceras o infecciones en los tejidos de la boca, porque eso también, el paciente que no, por ejemplo, acá hay un paciente que es totalmente dependiente, aparentemente está en coma, ¿lo dejo? Total, nadie no va a hablar, no, hay que higienizarle la boca porque es un foco de infección. ¿Cómo nos levantamos con la boca? Por más que nos hayamos cepillado los dientes a la noche anterior, amanecemos con bacterias que se han reproducido en nuestra boca. Recuerden que la boca es uno de los sitios más colonizados del cuerpo, ¿sí? Entonces, igualmente le tengo que lavar los dientes. Si quieren todo el proceso, vayan a la clase de higiene y confort, donde yo hago específicamente uno por uno todos los pasos. En este caso, yo lo que quiero que sepan son las generalidades, ¿sí?
Y ahí vamos también a observar los labios, las encías, los dientes, la lengua, el paladar. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a inspeccionar si tiene alguna úlcera, vamos a ver alguna lesión, vamos a ver el estado de las piezas dentales, ¿sí? Porque las caries se siguen manteniendo. El paciente quizás necesite un dentista, ¿sí? A ver si tiene hongos, vamos a fijarnos si los labios o las encías están, de qué color las tiene, si tiene color azulado, porque puede ser que eso esté indicando una cianosis, y diferentes cosas que podemos observar durante el cepillado de dientes, ¿sí? ¿Y qué materiales voy a utilizar? Bueno, un cepillo de cerdas blandas, el dentífrico con flúor, ¿sí? El vaso con agua, la palangana y la toalla, ¿sí? Y en este caso, fíjense cómo la enfermera la está asistiendo simplemente. Y en este caso, le está haciendo, ella le está cepillando los dientes. Si no se ve acá, tiene como algo que se llama el aspirador. Se le coloca un aspirador y cuando se va lavando los dientes, eso es como cuando uno va al dentista, va chupando, va absorbiendo todo el líquido, ¿sí? Para que el paciente no se ahogue. Obviamente que lo vamos a colocar en una posición así semi-Fowler, que después más adelante vamos a ver las diferentes posiciones, ¿sí? A 45 grados, ¿sí? Bueno, pasamos. Eso es todo lo que quiero que sepan de higiene y confort, ¿sí? O no, aparte de, me olvidé el tendido de cama, perdón. Bueno, y de la parte de tendido de cama, ¿sí? Quiero que sepan que hay diferentes tipos. ¿Hola? Bueno, no, si no te Alguien está hablando. A ver, vamos a apagarles el micrófono. A ver, vamos a desactivar. Ahí está. Bueno, y hay diferentes tipos de arreglo de cama. Uno es cuando la cama está ocupada, que esto yo se lo dije específicamente, ¿sí? Les dije todas las pautas, creo que esto fue presencial, ¿sí? No me acuerdo bien si con ustedes fue presencial. ¿Sí? El paciente se gira para un lado, se gira para el otro, pero en este caso no les voy a tomar el procedimiento, ¿sí? Después está la cama desocupada, que es mucho más fácil de hacer, ¿sí? En este caso dice abierta, pero en realidad no está abierta, sería que tenga como que la solapita, se le hace la solapita, y ahí está bien. Esta es una cama cerrada, por lo general es cuando la cama está desocupada y no va a recibir todavía al paciente. Y la cama quirúrgica se dobla a un costado de la sábana para que haya mejor facilidad cuando el paciente vuelva. ¿Por qué yo no les di todos los demás tipos de cama? Porque esto depende del protocolo de cada institución. Cada institución va a tener su método de tendido de cama, ¿sí? Pero por lo general, el tendido de cama más difícil... Perdón, voy a volver a silenciar a la compañera. Ahí está. Por lo general, lo que nos resulta más difícil es la cama ocupada. Por eso la que yo les di a ustedes fue la cama ocupada, ¿sí? Y bueno, el objetivo del tendido de cama es fomentar la comodidad del paciente, proporcionar un entorno limpio y cuidado para el paciente, proporcionar una cama lisa y sin arrugas para evitar las úlceras por presión y otro tipo de incomodidad. Repito, imagínense ustedes en una cama toda llena de arrugas, doblada, y no poder hacer nada para arreglarlo, ¿sí? Depende siempre de enfermería. Cada vez que damos una pasada no nos cuesta nada fijarnos si se le arrugó la sábana y estirarla, ¿sí? Ayuda a minimizar las fuentes de irritación de la piel, ¿sí? Muy importante. ¿Qué materiales necesito? Bueno, sábanas lisas, una sábana adaptable, o si no, o sea, 2 sábanas lisas y le hacemos el nudito a una para ponerlo. Y si no, una sábana adaptable y otra lisa. Eso depende de la institución también. Una frazada, también dependiendo de la época del año, un acolchado puede ser. Ahí dice impermeables, opcional. Pueden ser saleas, hay saleas descartables, también eso lo explico muy bien en el video de higiene y confort, pero ahora no viene el caso, ¿sí? Almohada, funda para almohada, si es posible una bolsa de lavandería de plástico y una cesta portátil para la ropa. ¿Vieron esa cesta que yo les mostré para la ropa sucia? Bueno, también hay otra que es para las sábanas, ¿sí? Y dependiendo de la institución, hay una para las que son para pacientes con patologías que se pueden transmitir, por ejemplo, paciente con escabiosis quiere decir sarna, de ahí viene estoy rescabio o tengo una sarna.
aunque ustedes no lo crean. Entonces esa ropa, o los pacientes que tienen varicela o alguna enfermedad contagiosa de aislamiento, siempre se colocan las sábanas en unas bolsas de color distinto, depende de la institución, el protocolo, y esas van a ser procesadas de otra manera, ¿sí? Pero nunca en el piso, nunca en la cama de otro paciente. Bueno, creo que eso es todo de lo de higiene y confort, ¿sí? Bien puntual, bien sencillo, bien resumido, ¿sí? Ahora farmacología. Esta parte sí puede resultarle un poquito más difícil, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en estos conceptos. El concepto de farmacología. ¿Qué es la farmacología? ¿Sí? Y vamos a decir que la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos, ¿sí?, en los organismos vivos. O sea, la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos vivos. Pregunta de examen, esto lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Y acá, como dice, para hacer una ayuda a memoria, vamos a decir que el origen de esa palabra, de la palabra farmacología, es fármacon, que significa fármaco, ¿sí? Y logos, que significa estudio. Entonces ahí vamos a decir que la farmacología es el estudio de los fármacos, ¿sí? Entonces uno más o menos ahí lo tiene como para recordar, una ayuda a memoria de qué significa farmacología. Obviamente que diferentes libros van a tener diferentes definiciones, pero la que yo quiero que ustedes sepan es esta, que es la que les van a pedir en el examen, ¿sí? Después vamos a ver qué es un fármaco, ¿sí? Y vamos a ver que un fármaco es cualquier compuesto químico que se usa en el diagnóstico, prevención, tratamiento, duración, mitigación o paliación de las enfermedades, ¿sí? Un fármaco es una sustancia química capaz de desencadenar reacciones biológicas en el organismo. ¿Difícil? Farmacología es la parte más difícil de lo que respecta a enfermería, ¿sí? Y no hay muchas maneras de hacer ayuda a memoria, pero si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico, prevención, tratamiento, duración, mitigación, paliación de las enfermedades son las diferentes etapas de una enfermedad. Entonces, cuando ustedes vean en el multiple choice, ustedes van a darse cuenta, ¿sí? Sí, de qué está hablando. Esto hace parte de las etapas de un tratamiento, y entonces de esa manera quizás les sea más fácil recordar, ¿sí? Ahora vamos a seguir y vamos a ver cuáles son las formas farmacéuticas, ¿sí? Pero primero quiero que presten atención, y esta es otra pregunta de examen, ¿qué es una forma farmacéutica, sí? Entonces vamos a decir que llamamos formas farmacéuticas a las diferentes presentaciones de un fármaco, ¿sí? Una pregunta va a indicar hacia qué quiere decir forma farmacéutica. Y vamos a decir justamente que son las diferentes presentaciones de un fármaco. Otra pregunta puede ser, ¿cómo son? ¿Cómo pueden ser estas formas farmacéuticas? Y vamos a decir que pueden ser sólidas, semisólidas, acuosas, líquidas, gaseosas, ¿sí? Acá les hice la descripción simplemente de estos cuatro. O sea, esto es súper fácil, ¿sí? Porque uno tiene que hacer como pensar lo que es lógico. De todas las medicaciones que uno ve, estos son los estados de la materia, como se ha estudiado en algún momento en biología, química, etc. Sólido, líquido y gaseoso. Bueno, en este caso hay algo que es semisólido, porque las cremas y todo eso no son ni sólidas ni totalmente sólidas ni totalmente líquidas, ¿sí? Pero entonces vamos a ver que entre las sólidas, ¿sí? Entre las sólidas van a haber cápsulas, van a haber comprimidos, que comprimidos no hay un solo tipo de comprimido, hay diferentes tipos de comprimidos. Yo no quiero que ustedes sepan de memoria que están los que son bucales, los que son enterales, los que son, no, los que son con cobertura de azúcar, no necesitan saber de memoria eso, ¿sí? Pero sí que no hay un solo tipo de comprimido. ¿Me explico? Pregunta de examen, ¿sí?
píldoras, son más duros que los comprimidos. Después hay óvulos intravaginales, supositorios, parches transdérmicos. Ustedes de todo esto que yo les voy a decir, elijan saber lo que les... O sea, yo creo que hay cosas que caen por lógica, porque sabemos que, por ejemplo, los jarabes, las gotas, las lociones, los linimientos, las soluciones, los inyectables son líquidos. O sea, todo esto, si yo lo veo en el examen, me tengo que dar cuenta que es líquido. Y todo esto, si lo veo en el examen, me tengo que dar cuenta que es sólido. Un gel, una crema, una pomada, un ungüento, una pasta, yo sé que no es ni sólido ni líquido, entonces es semisólido. Por eso no creo que necesitan saber de memoria, pero cada uno sabe cuál es su técnica de estudio, ¿no? Y en el caso de gaseosa, obviamente que yo voy a tener que saber que el oxígeno es un gas, que las cosas que son aerosoles y los inhaladores, que son, por ejemplo, los que usan las personas que son asmáticas, ¿sí? Son gaseosas. Entonces, yo no les pido que ustedes se aprendan de memoria todo, pero si a ustedes pueden hacer una ayuda a memoria de la lógica, lo que sí se van a tener que saber de memoria son las formas, ¿sí? ¿Cuáles son las formas? Pero después yo creo que cae de maduro lo que es. Pueden aprenderlo de memoria o no, depende de su capacidad como para estudiar, ¿sí? Adáptenlo a su manera de estudio. Seguimos. Se va a cortar y volvemos, ¿sí? Tenemos 5 minutos todavía. Esta es la parte que quizás confunda más a la mayoría, la farmacocinética y la farmacodinamia. Esto lo tengo que saber porque yo tengo que saber qué hace el fármaco en el organismo y qué es lo que hace ese fármaco a nosotros y qué le hacemos nosotros a ese fármaco. ¿Por qué? Le pusieron estos nombres que son difíciles, simplemente, pero en realidad, cuando yo hablo de qué es la farmacodinámica, dinamia, no, primero vamos a empezar acá, dice farmacocinética primero. ¿Qué es la farmacocinética? Nosotros vamos a saber qué es lo que el organismo le hace al fármaco, o sea, entra por la boca, por ejemplo, ¿se diluye dónde? ¿Se diluye en la boca? ¿Se empieza a diluir en el estómago? ¿Se empieza a diluir en el intestino? ¿Se metaboliza en el hígado? ¿Se metaboliza en el páncreas? ¿A dónde se metaboliza? ¿Qué hace después? ¿Qué le hace nuestro organismo a ese fármaco? ¿Cómo lo disuelve? ¿Cómo lo expulsa? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de todo eso, el paciente va a tener una reacción a ese fármaco. Nosotros vamos a tener que ver ese tiempo bueno, les voy a leer para ir desglosando. Dice, la farmacocinética es el estudio de los fármacos desde que entra al organismo hasta que sale. Es, por tanto, el estudio del desplazamiento de ese fármaco por el organismo, ¿sí? Por dónde entra, qué hace en el organismo y cómo se va, ¿sí? Entonces, en términos prácticos se describe qué hace el organismo con esos medicamentos. Y tema de examen es que les vamos a preguntar es cuáles son sus componentes. Y se divide en 4. En la absorción, que es cómo ingresa al organismo. ¿Recuerdan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la pastilla, los comprimidos que van sublinguales, que yo les decía, no se tienen que tragar, no se tienen que masticar, porque bajo la lengua hay muchos capilares sanguíneos, entonces el medicamento va directo a la sangre? Bueno, esa es la manera de absorber ese fármaco, ¿sí? Después de la sangre se va a ir distribuyendo. Por eso la segunda etapa es la distribución, ¿sí? Pero no es que va a quedar simplemente en la sangre, se va a ir distribuyendo por todo por todo el cuerpo. Pero hay un X lugar a donde yo quiero que actúe. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar esa medicación? ¿Va a ir al hígado? Ese es el metabolismo. La transformación quiere decir. Metabolismo quiere decir, de cierta manera, es una transformación que hace nuestro cuerpo con el fármaco. ¿Eso va a ocurrir a dónde? ¿En el hígado? ¿Va a ocurrir en el páncreas? ¿Sí? ¿Va a ocurrir en el intestino? Bueno, esa es otra etapa. Y la última etapa es la excreción. ¿Cómo se va a eliminar? ¿Se va a eliminar por la orina? ¿Se va a eliminar por las heces? ¿Se va a eliminar por la saliva? ¿Se va a eliminar por la respiración? ¿Por la piel? ¿Nunca han tomado un fármaco que después
le agarra un olor particular, o después un sabor particular, o cuando, por ejemplo, toman una medicación y después orinan de un color colorado, como si fuera sangre, pero es de la medicación. Bueno, esa es la excreción, ¿sí? Pero si quieren simplemente saber lo que va a ir en el examen, bueno, va a ser los 4 componentes: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y eso lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Después vamos a hablar de la farmacodinámica, ¿sí? Y la pregunta de la farmacodinámica, para que uno recuerde qué es ¿qué le hace ese fármaco al organismo? O sea, nosotros, por un lado, vimos qué le hace nuestro cuerpo al fármaco. Y ahora vamos a ver qué le hace ese fármaco a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué nos es importante saber esto? Porque dependiendo de qué hace ese fármaco a nuestro cuerpo, vamos a tener que ver los signos y síntomas del paciente. Vamos a ver en qué momento va a empezar a actuar. Vamos a ver de qué manera va a actuar.